Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy es un bello día, hoy es el último día de la mitad del año, 30 de junio del 2024. Y bueno, tenemos lecturas. Tenemos una gran lectura. Voy a hacer el Evangelio hoy porque además de ser largo, tiene muchos tips, muchas cositas pendientes para poder analizar, aprender y ponerlas en nuestra vida práctica. Por eso, con amor y cariño, nos sellamos diciendo, en el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes y para que no puedan interferir ni engañarnos ni interferir en nuestros planes y proyectos o causar confusión en nuestros esfuerzos por servirle a Papito Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y que nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, digamos con amor y cariño, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, Dulce Virgen María. Amén. Padre Santo, Padre amado, Padre maravilloso y eterno, te damos gracias por un nuevo domingo en el cual queremos ir a celebrar tu santísima reunión, poder tomar de tu cuerpo y de tu sangre y poder tenerte en nuestro corazón. Te pido por todas las personas que ven este video y por todas las personas que te buscan diariamente, Señor, para que les sigas dando todo ese alimento espiritual, material, bendiciones y prosperidad. Haz que día a día y noche a noche sigan llenándose de ti, por ti, para ti, Padre mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero darle gracias a los nuevos suscriptores, ya somos casi 600 suscriptores. Estoy viendo que la gente nuevamente está comentando los videos, está despertando esa pasión. Y bueno, todo se lo dejo a Dios porque es el plan de Él, no el plan mío. Yo solamente soy un instrumento para Él. Hoy el Evangelio, la paletica, Santo Evangelio, es de San Marcos capítulo 5, versículo del 21 al 3, 39, al 40 y algo. al 43. Es 43. Dice, curación de una mujer y resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús regresó a la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraban allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultados. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque estaba pensando con que solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido entonces. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de las sinagogas, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañe, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga.
allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y le gritaba, y gente que le lloraba, porque están tan alborotados y lloran. La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, yo te ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, aquí hay una cantidad de conocimientos que yo creo que un solo mensaje no bastaría. Me tendría que demorar, no sé, media, 45, una hora para decir todo lo que me iba mostrando el Espíritu Santo a medida que iba leyendo. Por eso muchas veces prefiero leer corto para que el Espíritu Santo me irradie y yo decirles lo que Él quiere decirles, no lo que yo les quiero decir. Y poder llegar a bellas enseñanzas. La primera que me mostró el Espíritu Santo es, si ustedes se dan cuenta, comienza con la sanación de una niña, pero el camino se desvía hacia la sanación de una mujer que lleva enferma 12 años. Lo primero que me muestra el Espíritu Santo aquí es que me dice que Jesús no solamente sana niños o solamente sana personas mayores. Jesús sana al que Él cree que debe sanar. Así de sencillo. Y no solamente física, no solamente espiritual, no solamente ya muertos. ¿Ustedes creen que los que reviven a una persona que declara muerta es el médico? No, es Dios. ¿Que usa las manos del médico? Es diferente. Pero el fin de la vida de una persona la pone Dios. Rafa, y entonces los que matan y eso y lo de eso, Dios lo permite. Dios sabrá por qué necesita a esa persona en ese momento y de la forma que la necesita. O si ya la persona se perdió, que prácticamente, quien la está reclamando es el diablo. Carlos Acuti murió de 15 para 16 añitos, sin un pecado. Sin un pecado. Porque los poquitos que pudo cometer, seguro los confesó. Primera gran enseñanza, Dios cura desde recién nacido hasta personas de la edad que Él quiera. Vivos, muertos, enfermos, materiales o espirituales. Segunda gran enseñanza, dice aquí. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies. ¿Quién fue a pedirle a Jesús por la vida de su hija? ¿La mamá o el papá? El papá, ¿cierto? El papá es esa persona responsable de mantener la vida de su familia. El padre. El padre es el que tiene que cuidar y velar, porque si un animal viene a atacar su familia, el enfrentarse al animal. O, en este caso, el diablo. Acuérdense que la muerte es un premio para los que hemos creído en Dios, pero es un castigo para los que han entregado su vida al diablo. Entonces, aquí el Padre Dios nos ama y nos quiere a pesar de que permita que nosotros mismos busquemos castigos terrenales. Por ejemplo, si yo me porto con desórdenes sexuales, que es lo más normal, que yo pueda buscar una enfermedad que me pueda matar mañana más tarde. Entonces, nosotros mismos buscamos las malas horas, por así decirlo, que se pueden presentar en este mundo. Luego sigue y dice, mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que cure
para que se cure y viva. Eso se llama fe. Y en muchos pasajes de la Biblia hemos visto cómo personas han puesto en duda la fe, pero otras que la han manifestado total. O sea, la fe es algo que puede fallarnos en determinado momento. Y esto no quiere decir que tú estés alejándote de Dios. Esto no quiere decir que tú estés peleando con Dios. Esto no quiere decir que tú estés renegando de Dios. ¿Correcto? Entonces, la fe es algo que se mide en momentos decisivos. Pero así como podemos tenerla en mucho, podemos tenerla en poco. Luego dice y sigue: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Fíjense que si no era importante lo de la multitud, el narrador no lo hubiera dicho. Jesús se fue con el hombre. O sea, se fue con la fe, con el que tiene fe. Jesús está con el que tiene fe. Así las cosas no estén saliendo. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia. 12 años. 3, 7, 12, los números 40, los números benditos de la Santísima Escritura. 12 años. ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 20? 12 años. El número de los apóstoles. Las tribus de Dios. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. No, es que ese médico que me dijeron es una eminencia. No, es que esa clínica es una eminencia. No, que en tal parte es una eminencia. Ponemos nuestra fe en las manos equivocadas. Ponemos nuestra fe en las manos que no debemos tener fe. En el hombre, en los hospitales, en la ciencia. ¿Cuántas personas? Yo pensé que yo era los poquitos, pero ¿cuántas personas hoy en día no me han dicho a mí, yo no me vacuné? Yo tenía más fe en Dios y en la Virgen que en ese poco vacunas locas. Y mira lo que está resultando de todo ese poco vacunas locas. Y ya la Virgen y Dios han puesto medicinas naturales. El rábano. Tomar rábano elimina esta metal pesado que inyectaron en la vacuna. ¿Cómo es que es el grafeno? Gracias, amor. El grafeno lo está ayudando a eliminar. En la naturaleza, Dios puso todas las cosas que nosotros necesitamos para ser curados. La guanábana hace 1000 veces lo que hace una quimioterapia. 1000 veces. Mantener tu cuerpo en estado balanceado, no ácido, evita el cáncer. Entonces, hermano, las cosas han existido siempre. El diablo, al tomar a Eva y engañarla, metió toda la podredumbre al mundo. Ese fue el orificio por donde él metió toda la podredumbre al mundo. Entonces, miren que se gastó todos sus ahorros. Yo conozco a gente que dice, no, es que yo tengo ahorro para cuando yo esté viejo, pueda yo, que los médicos y los hospitales me atiendan. ¿Y por qué no desde ahora declara que Dios te va a cuidar? Que Dios te va a hacer sano. Rafael, tú llevas 17 operaciones. Pero si no fuera por Dios, yo no me hubiera podido operar. Porque las operaciones se han presentado en los momentos en que gracias a Dios tengo seguro. En que gracias a Dios tengo la forma grande de poder buscar una ayuda tecnológica. Pero fue Dios quien puso las cosas, no el hombre. No el hombre. Y le aseguro que sin seguro es, y Dios también me protegerá. Porque mi fe y mi confianza está puesta en Él. Esta mujer se gastó todo su dinero. Ahí, fíjense que la palabra que usa es todo. Ahí no dice, no, que invirtió, que... No. Se gastó todo lo que tenía. O sea, puso toda su confianza. Lo que te quiere decir es que puso toda su confianza en el hombre y no en Dios. Y después dice, como había oído hablar de Jesús, o sea, como lo último ya. Es como, bueno, vamos a ver, ya no tengo plata, ya no me atienden en ninguna parte. Vamos a ver si con este se puede. Como había oído hablar de Jesús,
se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuánto tuvo que invertir ahí? ¿Cuánto pagó por tocar el manto de Jesús? 0 pesos. Y muchas veces nos desesperamos y muchas veces nos angustiamos. Fíjense que mi esposa, ella renunció al trabajo de allá para venirse para acá. Y hoy por hoy está en un medio tiempo, se dedica más a su salud, a las cosas de la casa y disfruta lo que está haciendo desde casa. Pueda que no esté ganando lo mismo, pero por lo menos los problemas que se le vinieron al renunciar ya se solucionaron. ¿Cuánto llevas tú aquí? 2 meses, creo, 1 mes y medio. Solucionaron los problemas. 1 mes y medio. Y muchas veces nos desesperamos y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Pero no le preguntamos, Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Fíjese, como había oído de él, fue donde él. Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Ven donde mí. Claro, pelado, confianza en Dios. Igual todos tenemos que morirnos, hermanos, de 50, de 60, de 80, de 100, de 140, de 2 años. Nos duele que se vaya una persona del lado de nosotros. Pero más bien, en vez de pensar en cuánto nos va a doler, más bien pensemos en que si esa persona se fue llena de pecados, se fue llena de la pudredumbre, de la contaminación del mundo y se condenó en el infierno. Eso es lo que nos debiera preocupar. Y por eso es que nosotros los invitamos a que vayan a la verdadera iglesia, a que se confiesen, a que comulguen, a que vayan a la misa, a que participen de la iglesia, porque por lo menos así ya llevamos parte del camino adelantado. Y no vamos a morir en pecado mortal. Y no vamos a morir que vamos a ir directo al infierno. Esta mujer oyó de él, se fue y lo tocó. Dice, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. ¿Ese pensamiento viene por sí solo o ese pensamiento viene porque la mayoría de gente ha dicho, mira, esto está haciendo este hombre? Hermanos, si nosotros no predicamos las bellezas de Dios, si nosotros no hacemos, si nosotros no hacemos que las cosas de Dios sean conocidas, entonces nadie va a saber que tiene que tocar el manto de Dios para ser sano. Fíjense ustedes, ¿por qué nosotros, los que somos un poco más radicales, decimos que los hermanos separados o esperados son usados por el diablo? Porque ellos lo que quieren es disolver la iglesia. Si algo que quiere disolver la iglesia, ¿por quién puede ser usado solamente? Por el diablo, pues nada más. Hasta hace 500 años no había sino una sola iglesia. ¿Quién fue el hacedor de que comenzara a vivirse la iglesia? El diablo. ¿Quién más? Dios no va a dividir su reino para no gobernar, para no glorificar. Es como si yo aquí en mi casa cogiera y pusiera al hijo de mi hermana, que yo considero mi hijo, a pelear con mi esposa o a pelear conmigo. Va a ser una guerra aquí insufrible. Va a ser una guerra horrible. Nadie va a querer venir a la casa ni a dormir. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a mandar un ángel para que divida su iglesia? Ustedes, es que pónganle un poquito de razonamiento. Razonamiento. Dios va a querer dividir a su iglesia, la iglesia que dejó su hijo, la instrucción que él le dio a su hijo. ¿Va a querer eso? Entonces dice, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia. Eso se llama fe. Ahí no hay otra cosa que fe. Fe es creer en lo que tú no has visto como si hubiese visto. ¿Qué creyó ella? Que con solo tocar su manto yo quedaré curada. Y si lo creyó y lo hizo, así fue. Paró la hemorragia. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida que la fuerza que había salido de él y se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto?
O sea, si Jesús sin ver es capaz de sentir esto, entonces ahí es donde está claro y demostrado que Jesús está en todas las partes del mundo. Jesús ve todo, Jesús oye todo, Jesús siente todo, Jesús conversa con todos. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo, que tiene el don de la ubicuidad. Acuérdense que decía, recién creado todo esto, Dios mandó al Espíritu Santo a que se pavoneara sobre todo lo creado, dando vida. O sea que todo lo que está hecho en la tierra viene de la fuerza del Espíritu Santo. Ahí estaban los animales, estaba el agua, todo eso estaba inerte, no se movía. Y cuando el Espíritu Santo lo fue tocando con su plumita del ala, ¿qué pasó? Comenzó a recobrar, a recuperar, a obtener vida. ¿Quién tocó mi manto?, preguntó Jesús. Sus discípulos le dijeron, ay, ¿de verdad? O sea, tras que nos pone tareas difíciles, ahora quieres pretender que donde haya 5,000 personas nosotros sepamos quién tocó tu manto, donde lo están tocando 20,000 personas. Y ahí viene otro gran punto. ¿Por qué? Si esta mujer tocó el manto de Jesús y otros muchos estaban tocando el manto de Jesús, ¿por qué ella fue la única que quedó curada? Porque lo creyó, porque lo sintió, porque lo vivió, porque Jesús es un Dios vivo. Jesús es un Dios que no tiene problema en mostrarte a ti su poder en el momento que Él lo quiera. Y fíjense que Él solamente sintió una salida de sanación, a pesar de que eran muchos los que estaban tocando su manto, los que lo habían tocado y los que lo van a tocar. Solamente una tuvo fe. Una tuvo fe. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo al centurión, tranquilo, el centurión le dijo, no te preocupes, ordena desde aquí que quede curado y él quedará curado? ¿Por qué el padre de la niña no dijo lo mismo? Porque necesitamos ver. Esta mujer tampoco necesitó ver que Jesús le pusiera las manos. Con solo tocar su manto quedaba curada. Ah, Rafael, ¿y por qué entonces tú no le dijiste a tu brazo tal? Porque yo no tengo la fe que tiene ella. Tengo que reconocerlo. Yo no tengo la fe que tiene la hemorroísa. ¿Qué quieren que haga? Al contrario, debo trabajar todos los días para ver por lo menos si llego a tener la 10ª parte de esa fe. Más claro, no canto un gallo. Yo se lo he dicho, yo soy un pecador como ustedes. Yo soy una persona que yo peco y quizás más que ustedes, porque yo conozco la palabra de Dios. Y al conocerla es peor mi pecado que en ustedes, que no la conocen tanto de pronto como la conozco yo, no porque, sino porque yo llevo unos añitos más que ustedes estudiando. Eso es todo, más nada. Pero él seguía mirando hacia alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Le confesó. ¡Uy! ¡Qué palabra! ¿Le qué? Le confesó. ¿Le qué? Le confesó la verdad. Confesión. Ah, no, es que si yo me meto aquí abajo la tierra en esta cueva, Jesús no me ve porque él nada más ve a la gente que está arriba en la tierra. Y Jesús se queda esperando a que tú, a través de sus sacerdotes, le confieses la verdad. Para él decirte a través de sus sacerdotes, ok, te perdono y está la penitencia. Rafael, yo tengo vara directa con Jesús. Bueno, si tú lo crees y lo piensas, hazlo. Hazlo. Yo sigo lo que dice la iglesia. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que tú ates en esta tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en esta tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y qué hizo Pedro después? Simplemente a cada apóstol le dio la unción apostólica. Después de los 12 donde vino el Espíritu Santo. Ya. ¿Qué más me voy a poner inventario ahí? ¿Qué más me voy a poner inventario ahí? Ah, que Dios me mira con misericordia. Sí, pero él le dijo a Pedro, desata o ata. A nadie más. Y Pedro fue pasando eso a través de todos los sacerdotes. No pastores. Por eso es que los pastores saben muy bien
de que ellos no pueden perdonar pecado y por eso te mandan a ti a que lo hagas y que tú solo frente a Dios, sabiendo que lo que están haciendo es que están cometiendo otro pecado más, que es la desobediencia de la confesión. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de la enfermedad. ¿Por qué Jesús a esta mujer no le dijo como a los papás de la niña: no digan nada? O a los que estaban, los endemoniados que tiró los malos espíritus a la piara de cerdo, y solamente uno fue a dar gracias de todos los que él sanó. ¿Por qué no? Porque esta mujer tenía una fe verdadera, y una fe verdadera sí se puede transmitir como experiencia de milagro. Cuando tu fe no es verdadera, cuando a ti Dios te hace un milagro, pero tú todavía lo tienes como así, como hay ciertos curas que todavía no creen que Jesús esté en la hostia, y por eso es que ellos no pueden transmitir verdaderamente ese mensaje. Jesús le dice a la gente: no digas nada cuando esta gente no puede ser un buen testimonio. Mas sin embargo, la gente se enloquece por un momento, dice, y después simplemente se dedica a pasarla bien con su hija, que ya quedó curada. Moisés escribió que un ángel le agarró su mano antes de matar a su hijo, porque él tuvo tanta fe, porque la fe es hacerle caso a Dios. Y tuvo tanta fe que su orden fue: mata a tu hijo, y él lo iba a matar por encima de la esposa. Dirán: oye, pero nada más un Dios loco te pone a ti a tentarte con tus hijos. No es un Dios loco. Es un Dios que sabe y conoce quién verdaderamente tiene la suficiente fe. Y por eso Abraham es llamado, ¿qué? El padre de la fe. Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe del... todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿por qué vas a seguir molestando al maestro? ¿Ven? Ahí se acabó la fe. Cuando ya la ciencia supuestamente no tiene nada que hacer, se acabó la fe. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, o sea, Jesús le resbalaba lo que pensaba la gente, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. ¿Ven? ¿Hasta dónde llega el poder del hombre? Hasta donde nuestros ojos ven. ¿Y hasta dónde llega el poder de Jesús? No tiene límite. No tiene límite. El poder de Jesús es ilimitado. ¿Y qué le dice a María Rebeca? María Rebeca, basta que crea. Vete para allá, para Lijay. Y ahí miramos cómo empatamos las cosas. Ella creyó, se vino sin trabajo, y aquí está. Y sus cosas prioritarias ya se subsanaron. De pronto no está ahorrando dinero. Dios sabrá por qué. De pronto no está boyante en decir: ay, bueno, vamos para Medjugorje mañana, porque nos sobra la plata. Dios sabrá en qué momento nosotros debemos ir a Medjugorje. Dios sabrá en qué momento nosotros tenemos que ir a la Tilma de Guadalupe. Dios sabrá en qué momento nosotros tenemos que ir a Fátima. Dios sabrá en qué momento nosotros tenemos que ir a conocer y a dar los pasos que su Hijo Jesús dio en el momento que vivió. Dios es quien debe tener el control de tu vida. Por eso cualquier proyecto es: Señor, tómalo en tus manos y muéstrame tú si esto es lo que tú verdaderamente quieres para mí y mi familia o no. Solamente tú, Señor. Sigue diciendo: y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro. ¿Excepto quién? Pedro. ¿Excepto quién? Pedro. ¿De quién hablamos ayer? De Pedro. ¿Excepto quién? El primer papa de la Iglesia Católica. Que nosotros llamamos papa, lo hemos podido llamar diácono, el primer diácono. Lo hemos podido llamar el primer obispo, lo hemos podido llamar como quisiéramos. Le pusimos papa. ¿Cuál es el problema? A esa mata le pusieron Calidedonia, le han podido poner Troquiledonia, le pusieron Caledonia, así se quedó.
No hay problema. Entonces, le dice, espérate, basta que creas. Se va Pedro con él, solamente Pedro. Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué el alboroto y el llanto? ¿Por qué tenemos que llorar cuando se muere alguien en nuestra vida? Yo lloré cuando murió mi papá. Debemos llorar la costumbre de no volverlo a ver físicamente. Pero debemos celebrar una misa porque ya ese alma puede ser que se haya dirigido al cielo. Ojalá al purgatorio. Llanto no debería dar si ese ser querido murió en pecado, si ese ser querido murió condenado al infierno. Ahí sí deberíamos llorar, porque no sabemos, no tenemos ni idea lo que va a sufrir esa persona ya en el infierno. Ahí sí deberíamos llorar. Y por eso que Jesús dice, ¿por qué lloran? Pero Él lo dice en doble sentido. Hombre, ¿por qué lloran? Yo estoy aquí, yo tengo el poder. Pero además de eso, si fuera así que la niña murió, ya está en un mejor sitio, en un mejor lugar. Aunque bueno, por lo general, lo normal es que mueran primero los padres y después los hijos. Pero hoy por hoy, como está el pecado tan polulante, mueren primero los hijos que los padres. Aquí se perdió un muchacho en la bahía de Fort Lauderdale, más o menos como la búsqueda fue 300 millas náuticas. Estaba haciendo surf a las 6 de la tarde, en donde ya, además de eso solo, a donde ya se está diciendo que ojo con las playas de Miami, Fort Lauderdale, Daytona Beach, todas estas playas que están del lado derecho de la península Florida, están viniendo mucho tiburón. Solamente se encontró la tabla, lo buscaron por 4 o 5 días, ya suspendieron la búsqueda porque después de 4 o 5 días se sobreentiende que una persona en el mar murió. ¿Qué necesidad tenía este muchacho de sentir la adrenalina de las olas, de sentir que era libre en el agua? Ahí está. Y el problema es que nosotros estamos educando a nuestros hijos súper envalentonados, que sean de coraje, que sean ta ta ta, pa 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 y pa pa pa. Y no estamos educando unos hijos para la obra de Dios, para que prediquen el evangelio y el reino de Dios, para que sean personas que estén sirviendo a otras personas que de pronto tienen menos oportunidad que ellas. Por ejemplo, los minusválidos, las personas que se accidentaron normal yendo a su trabajo, las personas que de pronto sufrieron el ataque de un animal porque su casa queda a las afueras de la ciudad y no tenían plata para comprar. En fin, hay muchas cosas de que la gente no busca, pero pasa cosas. Entonces, ya este muchacho está desaparecido, de pronto quizás nunca lo encuentren, no le puedan dar una cristiana sepultura. ¿Y qué pasó? En su afán el hombre de querer mostrar que es superior a otro. Porque hoy en día competimos, mas no vivimos. Dice, al entrar les dijo, ¿por qué alboroto? ¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de Jesús. Miren cómo somos de atrevidos. Se burlaron de Jesús, los médicos se burlan de Jesús, diciendo, no, a este tipo nada más le quedan 3 meses de vida. A este tipo mejor llévenselo para la casa. O a este tipo mejor inyectémoslo para que no sufra muriendo. Se burlaron de Jesús. Pero Jesús hizo salir a todos los sabios y entendidos. Y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él,
entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, yo te ordeno. O sea, él le ordena a la muerte que salga de la niña. Pero él no le podía decir eso. Él le decía, yo te ordeno, levántate y anda. Pero en sí le está ordenando es a la muerte, yo tengo supremacía sobre ti. Mis hijos, los hijos de mi padre, mis hermanos, que sigan mis caminos, van a estar conmigo en el cielo. Y la niña se levantó, ya que tenía 12 años, y comenzó a caminar. Ellos entonces, los poquitos que entraron, acuérdense que fueron poquitos, entraron en asombro y él les mandó instantáneamente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Solamente pónganse a pensar por un minuto. Listo. Poquitos fueron los que vieron la resurrección de la niña, ¿cierto? Pero ya muchos estaban dentro y sabían que la niña estaba como muerta. ¿Ustedes creen que estas personas que vieron a la niña muerta y después vieron a la niña comiendo, qué les causaría en su vida eso? Pónganse a pensarlo por un minuto. ¿Qué les causaría en la vida eso? Doctores que dicen, no, ya está muerto, clínicamente muerto. ¡Pum! Desconéctenlo. Y de pronto la persona a los 5 minutos, ¡pip! 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 Yeah, yeah", y comienza a hablar y todo como loco nuevo. ¿Cómo le queda la vida a ese médico sabiendo que pudo haber enterrado a una persona que él creía muerta estando viva? Hoy por hoy hay muchos exámenes, muchas máquinas que te dicen que una persona verdaderamente está muerta. Pero lo que quiero dar aquí a entender y a comprender es que nuestra palabra no es la última palabra, hermanos. Esto es como en la casa. ¿Quién manda en la casa? La mujer. ¿Quién da la última palabra? La mujer. ¿Quién da la última palabra en la vida? Dios. ¿Y por qué creen que Dios escogió una mujer para que se manifestara ante los hombres? Porque si él, que había sido hombre, no habían creído, por lo menos que crean en una mujer que tiene siempre la última palabra. ¿Quién es? La Santísima Virgen María. Hermano, es que cada vez está más claro de que la Biblia no es un libro escrito al azar, o un libro que dejó cosas sueltas, o un libro que se escribió por un momento de efervescencia y calor. Tú una palabra de la Biblia que leas 10, 15, 30, 60, 100 veces, le vas a encontrar una nueva frase, una nueva enseñanza, una nueva entonación, una nueva sabiduría cuando te vas al idioma original en que se escribió la Santísima Biblia, que fue el arameo. Tomen toda esta compilación de este evangelio, que es larguísimo hoy, y traten de digerirla al máximo. Traten de ponerse en los zapatos de la hemorroísa. Traten de ponerse en los zapatos del papá. Traten de ponerse en los zapatos de la niña. Traten de ponerse en los zapatos de Jesús. Traten de ponerse en los zapatos de los apóstoles. Traten de ponerse en los zapatos de los espectadores. Traten de ponerse en los zapatos de los que no tuvieron fe y por más que tocaron el manto 30, 40 y 50 veces, no fueron curados. Es que no es uno, no es dos, no es tres. Son muchos actores los que tiene este pasaje de la Biblia. Muchos. Para terminar con dos grandes milagros, con dos grandes muestras de amor de Dios, con vida y sin vida. O sea, lo que te quiere demostrar Jesús, antes de él vencer la muerte, él ya la estaba venciendo en la vida de otras personas.
Lázaro, esta niña, el soldado que estaba moribundo, y los que me imagino que faltó documentar, porque era tanto lo que vivía Jesús que sus apóstoles de pronto no les dio tiempo de escribir todo lo que hubiesen querido escribir. Que mi Dios y la Santísima Virgen María nos cuide y nos lleve, sobre todo en estos postreros tiempos que parece ser que ya estamos viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un lindo domingo. No se les olvide, vamos a misa a comulgar. Un abrazo.